Seguimos estudiando sobre nuestro querido Maí de Maestrich, ¿sí? Esperen que busco el último cuento que estuvimos viendo y lo comparto. El último cuento que vimos, ¿sí? Vamos a ver el próximo, esperen que lo comparto. Compartir. Este. Dice la palmera y el cedro. El justo florecerá como la palmera, como el cedro, él crecerá. En relación con este versículo del Salmo, el Maguí de Maestrich dijo: hay dos clases de tzadikim: los que dedican su tiempo al hombre, le enseñan y se inquietan por él, y los que se preocupan solo por las enseñanzas. Los primeros producen frutos alimenticios, como los dátiles de las palmeras. Los segundos son como el cedro del Líbano, altivo y estéril. Hay un versículo, Tzadik Tamar y Fraj, que es eso, el Claro, Banonis, que sí. versículo de un salmo que solemos leer en El que él cantaba. Kabbalah Shabbat. Es parte de Kabbalah Shabbat y parte también del servicio de. En realidad es parte de Mizmor Shel Yom HaShabbat, es el final de Mizmor Shel Yom HaShabbat. ¿Sí? ¿Qué cosas nos enseña? Dice: el justo va a florecer como la palmera, como el cedro del Líbano crecerá. ¿Sí? Bien, dos clases de tzadikim, dice. Hay tzadikim, es decir, ¿quiénes son los tzadikim? Son los líderes, personas justas. Hay algunas personas justas cuyas vidas y obras benefician a otros, y otros cuya espiritualidad es una cuestión personal. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre la palmera y el cedro del Líbano? No sé si vieron alguna vez un cedro del Líbano. Yo me fui un día al, al botánico acá en Palermo y busqué, pregunté ahí en la gente del botánico si había un cedro del Líbano, me dijeron que sí, lo fui a ver. Es un árbol imponente, enorme, 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 realmente muy, muy, muy grande. ¿Sí? Pero la palmera da dátiles, da frutos que alimentan. Es decir, que el valor verdadero de la espiritualidad es aquel que se comparte y que beneficia a la comunidad. Y el cedro es majestuoso, gigante, pero no da frutos. ¿Sí? Y cuando la grandeza no se comparte, ¿sí? No cumple el propósito. ¿Sí? Es estéril, como dice acá. Y por eso esto nos hace preguntar si lo más importante es elevarse uno mismo, y tanta gente que se eleva uno mismo, ¿sí? O dar para elevar a los demás, o ayudar a elevar a los demás, ¿sí? Aun cuando, bueno, también podríamos pensar que a veces en distintos momentos somos uno y otro, no necesariamente, sí, sin ser, caer en la categoría, caer o subir de tzadikim, ¿sí? A veces se comparte, a veces no tanto. Pero sí nos pregunta o nos permite reflexionar sobre cómo uno quiere también trascender. Si como la imagen de una palmera que da frutos o como alguien muy grande, pero solo, ¿no? Solitario. Y bueno, creo que nos lleva por ese lado a preguntarnos, ¿verdad? ¿Sí? El tzadik es el que vive para los demás, el que se ocupa de enseñar, el que ayuda a acompañar a los demás. Y las acciones son como frutos, ¿no? Que benefician, que dan vida,
que producen, que aportan, que dan valor. El otro día escuché mucho, no me acuerdo a quién, pero hablaba de esta idea de dar valor, de sumar valor a algo, de trascender a partir de sumar valor. No me acuerdo, fue en algún podcast, ya me olvidé cuál, pero hablaba de eso y me quedó como picando la idea, ¿sí? No sé si ustedes escuchan algún podcast, pero hay algunos que son maravillosos. Hay podcasts que son espectaculares y que son realmente transformadores. Digo, yo a veces hoy a la mañana escuchaba uno, se llama Aprender de Grandes, y de Jerry Garbulski. Y entrevistaban a un español, no me acuerdo el nombre, y un argentino que es Mariano Sigman, que hicieron un libro sobre la amistad. Es impresionante, digamos, las conversaciones, lo que traen, es realmente fabuloso. Hay otros de historias de personas, de historias de vida, de gente que... Hay uno que se llama La Fábrica, les recomiendo, que habla sobre algunas empresas argentinas, habla de industriales, ¿no? Cómo hicieron lo que hicieron. Y es tremendo. No sé si lo conocen ¿cómo se llama este hombre? A Golfar del Uno de Diarco. Cuenta cómo hizo lo que hizo y cuál es su filosofía de vida. Maravilloso, maravilloso. Verdaderamente es para escuchar. A veces uno termina escuchando cualquier cosa y hay cosas lindas y buenas para escuchar. Pero bueno, esta historia nos pregunta sobre cómo vivir nuestra propia espiritualidad. ¿Seguimos la próxima? La próxima dice, esperen que viene Elizabeth. Proximidad se llama. Un discípulo contó, esperen que se me fue la pantalla. Siempre que viajábamos hacia el maestro, tan pronto como atravesábamos los límites de la ciudad, todos nuestros anhelos eran satisfechos. Y si a alguien le quedaba algún deseo sin cumplir, este se realizaba tan pronto como entraba en la casa del maíz. Pero si todavía se agitaba un anhelo en el alma de uno de nosotros, quedaba en paz al contemplar la faz del rabí. ¿Sí? Bien, ¿de qué nos habla esta historia? Por un lado, nos muestra como varias etapas en el proceso de acercarse, ¿sí? Los límites de la ciudad, entrar a la casa del maestro y finalmente verle la cara, ¿sí? Cuando entraban en la ciudad, ¿sí? Ya sentían que sus necesidades o sus deseos se iban calmando, ¿sí? Es decir, en términos más modernos podríamos decir que cuando uno se va empezando a acercar a algún espacio espiritual, a alguien significativo, hay alguna transformación en el estado interior. Pero si quedaba algún deseo que no había sido satisfecho, cuando cruzaban la puerta de la casa del Maguid, eso que sentían que faltaba, ¿sí? Encontraba respuesta. ¿Sí? Hay como un paso de lo exterior a lo interior, de lo superficial a lo profundo. Acercarse físicamente representaba un acercamiento espiritual, no solamente físico. Ahora, cuando ya estaban dentro, si todavía quedaba alguna cosa, ¿no? Alguna sensación,
eh, de insatisfacción o de lo que en Yiddish llamaríamos un nishit. ¿Sabes lo que es un nishit? Eso, nishit es como que tenés es una cosa acá, ¿viste? Tengo nishit, como una sensación, es una palabra en Yiddish, ¿no? Es algo acá, ¿viste? ¿No? Como en el pecho. como una Tengo inquietud. nishit, como Ay, un náusea, como a veces se dice náusea, pero no es náusea. En realidad en nishit es una sensación de malestar, eso. no Algo es que no está inquietud, bien. ¿no? No es inquietud, ¿Cómo? no es inquietud. No, es más malestar, es un ruido, es algo que no viste cuando no te Más da una cosa físico. acá. Es como una cosa acá, eso no, viste, el Yiddish no se puede traducir realmente completamente, pero hay algo acá que te pasa. Sí, bueno, si No es como tenías eso, sí, no es como un Nesquik, decía mi abuela. Tengo un Nesquik, no sé cómo es, si lo digo bien. Neshito, o Nishito, Neshit, sí, es lo mismo, es eso, claro. Es como Mi una cosa abuela, acá, como un malestar, como una sensación fea o que no te cierra o que no, algo, viste, que no va. Ahora, si alguien tenía esa sensación, ya con mirarle la cara al maestro, ya está, ya se pero llenaba todo de paz. podríamos hablar Pero entonces que había una cosa como energética, evidentemente, dentro. sí, O sí, sea, porque además lo interesante es que no decía que el deseo se cumplía, no, si no le estaba satisfecho, sin- ya no tenía el sino que deseo. llegaba estaban en calma, Claro. había como una Y paz interior. Y eso habla también de los deseos, ¿no? Eh, y que el maestro lo que les daba era una armonía, una plenitud espiritual, con la presencia solamente. Y a claro. veces hay quienes malinterpretan o creen que estos maestros y tzadikim eran valiosos porque concedían deseos. Finalmente, claramente por esta historia uno entiende, en realidad no es que eran magos, sino que lo que hacían era transformar el alma y que esa sensación que la gente tenía, ¿sí? Se aquietaba, encontraban como un camino de, de paz. Sí, a veces pasa que cuando uno se acerca a una persona específica o a un lugar también, a veces no es una persona sino un lugar, ¿sí? Uno siente cierta paz. Lo contrario también, ¿sí? Pero sucede. Sí, que uno va a un lugar y wow, algo te cambió, ¿sí? Te hacen Em, sentir como en casa, ¿no? sí, bueno, en el mundo jasídico hay un valor muy importante a esto de visitar al Rebbe, al rabino al maestro, ¿sí? Bueno, La cercanía, también hay historia de gente que no es judía y por X causa fueron a un templo y se quiebran, no saben por qué. Después averiguan sí, y bueno, y parece que había un pariente. Entonces, es como que hay una conexión a veces espiritual, sí, ¿no? El a famoso veces hilo sí. rojo, digamos, ¿no? A veces uno puede encontrar vínculos sí, a veces sí. Pero también a veces sin un vínculo también hay gente que llega a un lugar o encuentra una persona y dice, bueno, acá yo me siento bien, me hace Claro. bien. Lo responden así, ¿no? Esa es como la definición. Pero bueno, eso es lo que pasaba, parece que en Mesrich. Así como también hay lugares donde vos entrás y decís, ¿qué pasa acá? Y vos no viste todavía la cara de nadie, pero ya cuando cruzás la puerta y a veces cuando hasta pasás por afuera, ya sentís que ahí hay una cosa que te querés escapar, que te querés ir. Sí, sucede.
Es muy palpable. Cuando tenés un poquito de ganas de mirar o te mirás y ya te das cuenta. Y eso puede pasar en cualquier lugar, ¿eh? No hablo de cuestiones religiosas, pero vos entras a hacer una compra a un local y te das cuenta que cuál es la energía del lugar, de los que te atienden, de, y a veces querés salir corriendo del lugar no por lo que venden, no por los precios, no por sino porque ahí sentís que hay una mala energía, hay algo que es feo, ¿sí? Hay algo feo ahí. No podés describirlo, no se puede entender, pero pasa. Y hay otros lugares que entras y decís, yo vengo a comprar acá. ¿Y por qué? Y porque, qué sé yo, te encontrás con una sonrisa, con una buena onda, con alguien que no sé, algo que sentís y por eso volvés a ese lugar, ¿sí? Muchas veces eso pasa. Por eso digo que no es una cuestión solamente relacionada con los adikim y los ámbitos religiosos, ¿no? La espiritualidad está en todos lados donde uno quiera buscar o hacerla crecer. Bien, siguiente historia. Se llama efecto, ¿sí? Algunos discípulos fueron a visitar al Maguid. No nos quedaremos, se dijeron el uno al otro. Solo deseamos ver su rostro. Ordenaron al cochero que aguardara frente a la casa. El Maguid les contó una historia que constaba de 24 palabras. Ellos escucharon y se despidieron. Maneja despacio, pidieron al cochero, te alcanzaremos. Caminaron detrás del carruaje conversando todo el día y toda la noche. Al alba el cochero se detuvo, miró hacia los discípulos que lo seguían y dijo con enojo, ¿no os basta haber olvidado ayer las plegarias de la tarde y de la noche? ¿Omitiréis también ahora la plegaria de la mañana? Y debió repetir esto 4 veces antes de ser siquiera oído. Rara la historia, ¿no? Rara. A ver, vamos a ver Como de que qué era nos tan habla. profundo lo que le contó que no, que se enfocaron ahí y pasó el tiempo, ni se enteraron. Ni supieron cuánto había pasado. No, No, a veces pasa que una frase, una historia, algún momento que tiene un significado particular, nos sacude tanto que es como que nos saca del eje, que nos desconecta de lo que pasa alrededor, ¿sí? Y hay momentos, aprendizajes, ¿sí? Situaciones que nos tocan tan profundamente y que el efecto de eso que nos pasa se prolonga. Acá eran solo unas pocas palabras, ¿sí? Ellos creyeron, planearon, supusieron que entraban, le veían la cara al Maguid y después seguían. Y además tampoco imaginaron porque dijeron, espéranos que volvemos. Como que no iba a pasar nada. Sin embargo, lo que pasó ahí adentro tuvo tal nivel de transformación que no lo pudieron controlar y que tampoco imaginaron, no lo esperaban, ¿sí? Y cuando una experiencia espiritual es tan profunda, es como que te olvidaste del tiempo, ¿sí? Te olvidaste del tiempo. Eh, es como otro tiempo, ¿sí? Va como otro ritmo, otra velocidad. ¿Y qué hacen con eso? No sé, acá la historia no habla solo de lo que el maestro les pudo haber dicho, que no lo dice la historia, sino qué es lo que hacen con ellos con eso que les dice. Caminan, se van pensando, charlando, ¿sí? Reflexionando. No termina la experiencia en el encuentro y en la historia, sino que la historia continúa, se prolonga, ¿no? En ese diálogo que ellos se llevan. Eh,
hay que dejarse sorprender a veces también. ¿Sí? Uno cree que tiene todo. Yo hoy le decía a unos papás que me reuní para planificar el bat mitzvah de la hija que es en agosto. Y les dije, siempre eso a veces se lo digo a los novios también, cuando nos vamos a preparar y a planificar un casamiento. Vos podés tener, hay variables que son impredecibles y hay cosas que pasan que uno no puede manejar. Hay otras variables que son más controlables. Bueno, todas las que se pueden controlar, tengámoslas eh, sí, lo más atadas posible, bajo control. Y después hay que relajarse, porque aun cuando uno planifica todo, como dice el dicho en Yiddish, el hombre propone y el Dios se ríe. Bueno, uno sabe uno no se puede planear todo, no se puede planificar todo. Hay que tener también, estar abierto a que algo, y sobre todo algo bueno, porque hay gente que siempre está pensando que va a pasar algo malo, ¿viste? Hay gente que está como, no sabes cómo hacen para tener semejante nivel de pesimismo. Sí, ¿de dónde sacaron tantas ganas de que pase algo que no está bien? Hay que tener ganas de que pase algo que sí está bien. Y si uno, como decía el Rebbe de Lubavitch, si uno piensa bien, va a estar bien. Eso significa que hay una actitud. Y esa actitud muchas veces es lo que va determinando, es como la profecía autocumplida. ¿Sí? Hay que pensar que las cosas van a ir bien. Hay que ser lo más positivo posible sin dejar de perder la noción de la realidad. Pero bueno, hay que dejarse sorprender, ¿sí? Y ellos les produjo ese impacto. Pero hay que estar abierto también al impacto para que suceda. Next. ¿Sí? La siguiente, hola Elsa, es en la casa del Maguid. ¿Sí? Rabbi Shneur Zalman acostumbraba a decir, ¿qué profecías? ¡Qué milagros! En la casa de mi maestro, el santo Maguid, bebías el Espíritu Santo del cántaro y los milagros se amontonaban debajo de los bancos. Solo que nadie tenía tiempo para levantarlos. Schneur Zalman, ¿quién era? Además de alguien que nació el mismo día que yo, pero bueno, eso es un detalle. El 18 de Elul. Nacieron Rabbi Shneur Zalman, el Baal Shem Tov y yo. Pero bueno, qué pobres. Nadie más. Que Rabbi Shneur Zalman era uno de los más famosos discípulos del Magui de Mesrich y es el fundador del movimiento Chabad. Chabad de Lubavitch es el movimiento que funda Rabbi Shneur Zalman de Liadi. ¿Sí? Es el nombre de este maestro y era uno de los discípulos del Magui de Mesrich. Y ¿de qué está hablando? Habla de que en la casa del Maguid era un lugar en el que las profecías y los milagros eran cosa de todos los días, natural. Tanto era así que estaban amontonados abajo de los bancos como si fueran cosas olvidadas. ¿Sí? Eh, y que él habla de el Espíritu Santo, ¿sí? Eh, que el Ruach HaKodesh es en hebreo, el Espíritu Santo. Pues esto parece que es una frase tomada de otra tradición. No. Espíritu Santo es Ruach HaKodesh, es una frase muy, muy judía. ¿Sí? Eso significa la inspiración, la presencia divina. Se bebía de los cántaros. Era accesible para todos, está diciendo. ¿Sí? Pero agrega con algo de lo que parece ser algo de humor, pero también de profundidad, que nadie tenía tiempo para levantarlos. Es decir, ¿qué significa eso? Y es Estaban un tan poco como ocupados. hablábamos también de la cábala, que uno tiene que estar preparado para ir entendiendo cada uno de los niveles.
Entonces, como acá, si no estaban preparados, no veían lo que pasaba. No entendí lo que Sí, dijiste. Digo que estamos estudiando, por otro lado, lo de la introducción a la cábala con Diego, y él decía, cuando empezó, que para entender tenés que estar preparado, entendiendo cosas antes, ¿no? Lo traigo como que me parece que lo que está diciendo acá es que no tenían tiempo, sino que no estaban preparados. Entonces, si no estás preparado, no lo ves y está ahí. Es está una, ahí, pero también me parece que porque ellos sí estaban preparados. A mí me da la sensación de que apunta a otra cosa, y es eh, que ellos se dedicaban a lo esencial. Y lo que uno puede creer, es decir, que era lo esencial para ellos lo esencial era la profundidad en el estudio, el servicio a Dios, la búsqueda espiritual, y que lo que para otras personas podría ser como el centro de esa producción espiritual, que serían los milagros, los prodigios, eh, para ellos no era la meta de la vida espiritual. Iba por otro lado, no les importaba eso. Estaba ahí, se acumulaban porque no era lo más importante. ¿Sí? Esas experiencias extraordinarias eran tantas que ya no les llamó la atención. ¿Sí? claro, No, y ni estaban ahí para que alguien las admire, para coleccionarlas, para... No, sino que lo verdaderamente importante era una cuestión del crecimiento interior, del aprendizaje, esa unión, esa conexión con los aspectos más profundos de la divinidad. Y también nos dice que la verdadera espiritualidad no busca milagros, sino que busca sentido. Y que el que busca milagros se queda solamente con lo que está por afuera, con la superficialidad. Ahora, el que busca profundidad encuentra que los milagros suceden naturalmente, pero que son un producto del camino y eso, ¿sí? Eh, Tiene como un toque de humor ese final, me parece, ¿sí? Nadie tenía tiempo para levantarlos. Estaban tan a mano que nadie tenía necesidad, nadie sentía la necesidad de tener que detenerse por ellas. Lo esencial es lo cotidiano, es una manera de decir también, ¿sí? La presencia, lo que hacemos con el corazón. Eh, es pensar en esos milagros cotidianos, en eso que pasa todos los días y que es mucho más milagroso de lo que a veces entendemos, creemos o esperamos, ¿no? Parece que va un poco por ahí. Es lindo el cuento, es cortito, pero tiene mucha riqueza, mucha riqueza. El siguiente ocurre en la víspera de Shavuot, la fiesta de la revelación, es decir, la fiesta en la que celebramos recibir la Torá. El protagonista, el rabí de Rizín, estaba sentado a su mesa, sin decir ni una palabra de enseñanza a sus discípulos, como usualmente hacía en esa época. Estaba silencioso y lloraba. Pero después de la bendición de la comida dijo, muchas veces cuando mi antecesor, el santo Magid, instruía a sus discípulos en la mesa, ellos, más tarde, camino de su casa acostumbraban a discutir las lecciones del maestro, y cada cual lo citaba de manera diferente y tenía la certidumbre de haber escuchado esto y no lo otro. Y todos sus dichos se contradecían, y no era posible esclarecer la cuestión, porque cuando llegaban ante el Magid y lo interrogaban, él solo repetía la sentencia tradicional. Ambas, esta tanto como aquella, son palabras del Dios viviente. Entonces los discípulos reflexionaron y comprendieron el sentido de la contradicción. Porque en su origen la Torá es una más. En el mundo tiene 70 caras. Sin embargo, si un hombre mira atentamente a uno de estos rostros, no tiene ya necesidad ni de palabra ni de la enseñanza, porque hablan los rasgos de la eterna faz.
¿sí? ¿Qué significa poder hablar de carro? Esta idea de ambas son palabras del Dios viviente. Elu Beelu, Dibre Elohim Haim, es una frase talmúdica, ¿sí? Que se suele utilizar eh, para intervenir en un debate, en el cual una mirada y otra, si son lo que se llama en nombre del cielo, ¿sí? Son palabras del Dios viviente, aunque una diga blanco, otra diga negro, no importa, no es eso lo importante, pero si son dichas Leshem Shamaim, significa que son en nombre del cielo, en aras del cielo, porque fueron pronunciadas con una enorme kavaná, con una buena intención, ¿sí? La historia habla de que el Maguid enseñaba en tal forma que cada uno de sus discípulos recibía algo distinto, no porque entendían mal, sino porque la sabiduría verdadera es tan rica que iluminaba a cada uno de una manera diferente. Cuando los discípulos, los Hasidim, polemizan, discuten, pelean, en un buen término, ¿no? Y no, porque no se acuerdan qué es lo que escucharon, el Maguid no les corrige, no les dice es lo que dijo él o es lo que dijo aquel, que es todas, ambas son palabras del Dios viviente y habla eso de una multiplicidad en la verdad espiritual. No tenemos en el judaísmo verdades únicas. La Torá tiene 70 rostros, Shivim Panim la Torá, es decir, que hay muchas formas de ser comprendidas, leídas, entendidas. Es cuestión de interpretación, entonces. ¿Cómo se Es que, interpreta? es que no, como dice, si un hombre mira atentamente uno de estos rostros, ya no tiene necesidad ni de la palabra ni de la enseñanza porque le hablan los rasgos de la faz eterna, ¿sí? Porque es como que accede a una parte más esencial y directa, que es la experiencia de ese misterio. Por un lado, la historia nos habla de la diversidad como parte ¿cómo se llamaría? El corazón de la Torá. No es que el judaísmo acepta la diferencia de interpretación, la abraza. No hay una manera correcta, única de entender, sino que hay muchas que se complementan, se enriquecen una a la otra. Y así como la Torah tiene 70 caras, la realidad, la experiencia de vida, la experiencia espiritual, tiene muchas formas también. Cada uno puede encontrar su verdad y todas las verdades pueden ser verdaderas. Hay que ver desde dónde la mirás, cuál es tu momento, cuál es tu historia, cuál es tu perspectiva de las cosas. ¿Sí? Y lo que para vos puede ser verdad, para el otro puede tener otra verdad. No es la única, es la que es ahora para uno. ¿Sí? Diego, Sí, podría decirse que la Torá nos habla a cada uno en cada instante y que, y que toda la Torá es cierta, la que cada uno escucha, de acuerdo al momento en el que uno esté, todo. Y es válida, exactamente, exactamente, exactamente. no hay una por encima de otra. No, No, y también pasa con textos, pasa con actividades. O Es lo que sea, iba a decir yo, sí. depende, Con lo hoy que dice un leo una profesor, cosa, dentro de un año leo de vuelta o tengo la misma vivencia y hago otra cosa. Porque como decís, es aquí y ahora, ¿no? se te ilumina algo que en otro momento no, o al No, revés. y ¿Sí? que a lo mejor si no hubiera leído todo eso o estudiado o vivido esas experiencias anteriores, no llegaba a esta experiencia de esa manera, ni buena ni mala, distinta. Claro, claro. Como,
como gotas que van llenando un vaso. Es como cuando uno lee las Parashot año tras año y siempre aprende. No, no, esta ya la leí el año pasado. Uno ve cosas nuevas, lee cosas nuevas, aún en Claro, las mismas letras. el año pasado leíste otra. Aún Y con depende, las mismas palabras, con el mismo texto, uno va viste, no es lo mismo ver a percibiendo. alguien de espaldas que verlo de perfil, que verlo de arriba, ¿sí? Es como mirarlo desde otro lugar. Es Y en el encontrarte templo, tener una en el experiencia templo, distinta de la anterior porque no lo ves desde el mismo lugar, porque tal vez cambió el cambiar, contexto. cambiar la Es como el tiempo. cuento de los elefantes y los ciegos, el elefante y los ciegos, que llevaron a unos Según la ciegos parte que tocaban era lo que querían ver. claro, el que tocaba la pata decían es como una columna, el que tocaba la cola decía es como una serpiente, y en realidad la verdad total era la sumatoria de las percepciones de cada uno. Y sí, exacto, Y exacto. si no, Bueno, otra, en el templo, cambiar de lugar y vas a escuchar otra cosa. sí, sí. Pero cambiar de lugar también, ponerte en el lugar del otro te hace escuchar otra cosa, Total. por ejemplo, ¿sí? Ponerte en los zapatos del otro o ponerte, ¿sí? Te permite ver una realidad que tal vez hasta ahí no habías imaginado, no habías supuesto, ¿sí? Y cuando entendés un poco el contexto de donde alguien, qué es lo que pasa, ves cosas que antes no veías. Bueno, el judaísmo no tiende a una única verdad nunca. Después nuestros rabinos como que tienen como la tendencia a que hay una sola forma, aún para los que no hay una sola forma, no hay una sola forma. Porque cada grupo, cada comunidad tiene sus propias costumbres, sus propios usos, sus propias tradiciones. Pero me ¿Sí? parece que eso responde más a una necesidad antropológica, no a una cuestión espiritual. Ajá. Como de, eso solo me da la sensación, ¿no? Como más, lo vinculo más con una cuestión de poder, de querer tener razón, de, o la razón. Como, me parece que es más una limitación propia del ser humano. No así ni del judaísmo ni de la Torá, lejos. Ujú. Sí, me gustaría, porque a veces hablamos del mundo jasídico y creemos que es una cosa que o no existe más, o existe, no sé, solo para las cámaras. Esta semana, esta semana eh, apareció un video en las redes. Resulta que hay un rebe que es el rebe de Slonim. Slonim era un pueblito ahí en Europa, un shtetl, y la dinastía de Slonim sigue existiendo, ¿no? Sigue existiendo. Y se casó la nieta del actual rebe de Slonim. Pareciera que fuera hecho un video con inteligencia. Les voy a mostrar el video, quiero que lo vean. Parece que fuera hecho con inteligencia artificial y que fuera no sé, con una computadora. Pero lo que me gustaría es que vean la cara de un hombre que se levanta entre medio del público y le empieza a cantar al rebe. Y lo que le empieza a cantar al rebe es una melodía que creó un rabino, una letra y música, que se llama Shabbos is Shane, que significa que el Shabbat es Lindo. hermoso, lindo, ¿sí? Shabbos is Shane. Y un cachito, miremoslo, porque el que creó esta melodía, esta letra, además, porque me fui a investigar, cuando vi esto dije, ¿qué canta?
nadie sabía qué cantaba, empezaron a preguntarse en Twitter, qué sé yo, y empecé a buscar y lo encontré, que era lo que decían. Esta música la creó un rabino que murió a los 99 el año pasado y que fue rabino en una yeshiva en Borough Park, en Brooklyn, durante muchos años, y que era un Hasid, un discípulo, por más que no era de Chabad, era un discípulo del Rebbe de Chabad. Y hay un par de esas historias milagrosas, como leemos en las historias que aquí en estos libros de Buber, pero actuales, cuentan que este Rebbe, no me acuerdo el nombre, tenía un nieto que estaba muy enfermo, muy grave, que no le daban, no le veían posibilidad de recuperarse, y que estaba en Israel en un lugar y empezó a rezar y a repetir un versículo de un salmo muchas veces, muchas, pero muchas que se le partió el corazón de tanto que pidió con ese salmo, con ese versículo, con esa oración del salmo, y que el nieto finalmente se salva. Lo operaron y se salvó. Y cuando lo va a ver al Rebe después de todo esto, toda esta historia, el Rebe lo abraza, le da $1, porque el Rebe daba $1 para que alguien después hiciera, se de acá con el dólar, le dice, todo el que reza, y le dice el salmo, el versículo, con el corazón roto y con Kavaná, el cielo lo escucha. Y absolutamente nadie sabía qué era lo que había rezado este hombre, o sea, no se lo había contado a nadie. Y el Rebe le dijo directamente cuál era el pasuk, el versículo que abría las puertas de todo, ¿no? Que es uno de los tantos milagros que cuentan del Rebe de Lubavitch. Eh, pero bueno, les comparto un minutito. Esperen que busco compartir sonido. Acá, acá. Miren esto. A mí me pareció, más allá de que uno puede ponerse cuando ve en el video, uno puede que le pase como me pasó a mí, que me maravillé con lo que vi, y otro puede decir, mirá, son los retrasados, y de que parece que viven hace 200 años y que no hay son dos hombres, y bueno, sí, todo eso sí, pero fíjense en lo que pasa.
Bueno, esto no pasó hace 200 años en Europa, esto es en Estados Unidos hace algunos días, ¿no? Eh, Fantástico, Parece increíble. impresionante. Vieron, o sea, ven, primero, o sea, uno puede ver en vivo y en directo, ¿no? Primero, no era un actor este hombre que estaba, él es un rabino que vive en Mea Shearim, en Jerusalén, el que se para y le cantas al Rebe, con la sonrisa y la alegría de cantarle a su Rebe, porque estaba feliz porque se casaba la nieta, que ni estaba la nieta ahí, andás a ver qué Ah, pasó con la nieta y dónde estaba. Eh, el Rebe feliz de que estaba pasando eso, con la sonrisa increíble ahí, en una mesa en el escenario, porque además antes esto pasaba en una pequeña sinagoga, sigue pasando, pero en una pequeña sinagoga con el Rebe en la mesa, hay algo que se llama el Tish del Rebe. Tish es mesa. Ir a la mesa del Rebe, al Tish del Rebe es el Shabbos Tish. La mesa de Shabbat del Rebbe es lo máximo, no existe nada igual que ser invitado a esa mesa. El Rebbe está, en este caso, en un escenario con su mesa, su pan, comer de ese mismo jalá del Rebbe es como, no existe nada como eso para ellos, ¿no? Eh, Esta gente de Slonim no son particularmente ricos ni nada, o sea, es gente eh, con muchas necesidades en general, ¿sí? Y muy austeros. Hay otros grupos hasídicos mucho más, que tienen mucho más recursos, que esta gente no tiene tanto. El Rebe y su familia tienen esos sombreros de piel, ¿sí? Típicos de lugares como Ucrania. No ¿cómo todos se los sostienen no, esos sombreros? ¿Cómo se les sostiene? y se sostiene, sabes, ellos saben sostenerlo, pero hay diferentes, cada grupo tiene su propio diseño de sombrero, no todos usan sombreros de piel, no todos visten, uno dice, están vestidos igual, no, los cinturones no son iguales, como tienen las medias no son iguales, hay un montón de detalles en sus ropas que hacen que ellos se distingan, uno no tiene como la capacidad, el conocimiento para hacerlo. Pero ese mundo jasídico sigue vivo. Este es un pequeño muestra, un botón de muestra. Hay grupos que son mucho más grandes que esto y que llenan estadios gigantes, ¿sí? Pero bueno, lo que quería mostrarles es esto, ¿no? Que uno cuenta historias jasídicas como que estamos hablando hace 200 años, no sé en dónde, pero esta gente está haciendo ese mundo jasídico ahora, ¿sí? Por supuesto, no quisiera vivir como viven ellos en muchos sentidos y en muchas cosas. Eh, Digo, por vivir en un mundo que no es este mundo, eh, por entender de lo que es la vida judía una cuestión a veces supersticiosa, otras veces solo ligado a las prácticas y nada más. Bueno, no importa lo que cada uno piense de ellos, pero por otro lado hay una vida espiritual muy rica también, ¿sí? Y nada, esta semana lo vi 10.000 veces este video, ya. No sé cuántas veces lo vi, ¿sí? El continuar el Yiddish, hay cosas ahí Sí. muy ricas, muy ricas, ¿no? Y bueno, a veces uno tiene que pensar cuando pensamos en estas historias, en alguna figura así, ¿no? No con tanto brillo, no con, seguramente si tenían un gorro de piel no sería no le habrían llevado el peluquero como estos, no sé, al peinador, para que tenga esa forma tan perfecta. Era gente Aparte mucho más. contagia alegría, ¿no? Pero la Contagia. alegría, la alegría, la alegría, es la sonrisa que cuando le canta al revés, es de locos, absolutamente de locos, ¿no? Fantástico.
Es maravilloso. Así que bueno, los dejo con esto. Y la próxima presencial y virtual, las dos. Nos vemos y a los que siguen en el curso de Filosofía del Encuentro, un ratito nos vemos por acá. Muchas Chao. ¿Está gracias. bien? Chao. Chao, Chau, gracias. chau a todos. Un Chao. beso.